El tejido conectivo conjuntivo, le vamos a regresar un poco, y es un tejido que está continuo, posterior a lo que es el tejido epitelial. Y este tejido conjuntivo se puede dividir en tejido conjuntivo embrionario del adulto y especializado. Sí, como lo comentaba en el video en la primera parte que vimos ayer, el tejido conjuntivo embrionario puede ser mesenquimático o mucoso, que se encuentra principalmente en lo que es el cordón umbilical. Ahorita lo revisamos. Y en el caso del tejido conjuntivo adulto tenemos al laxo y al denso. Dentro del denso tenemos al que es el modelado y al no modelado, conocido también como irregular. Y para el tejido conjuntivo especializado tenemos al tejido cartilaginoso o del cartílago, óseo, sanguíneo, hematopoyético y linfático. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar qué tipo de tejido conjuntivo es el que estamos tratando, si es uno especializado, o sea que es un tejido diferenciado, con funciones específicas, que realiza actividades complementarias para el funcionamiento del organismo. Algunos van a tener función de protección, otros van a tener función de sostén, ¿sí? Pero depende del tipo de tejido o bien de la función que realice, en este caso para el especializado. Entonces, en el caso del tejido conjuntivo, vamos a empezar con el embrionario. Recuerden que está el mesenquimático y el mucoso. En el caso del mesenquimático, pues dijimos, se encuentra solamente en el embrión estos dos. Las células mesenquimatosas en la sustancia fundamental amorfa contienen fibras reticulares dispersas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todo el tejido, bueno, aquí se ve la imagen muy pequeña, pero las células que forman esta sustancia fundamental, ¿sí? Son células que forman fibras, ¿sí? Y estas fibras, o se encuentran entre estas fibras, tienen la función de dar tanto sostén como forma al mismo tejido. Al mismo tiempo, el tejido mucoso es el que está formando el cordón umbilical y el tejido conjuntivo subdérmico del embrión. También se llama o es conocido como gelatina de Wharton. Y en este caso, el tejido conjuntivo amorfo y laxo muestra una matriz similar a la de una gelatina. Recordemos que aquí el embrión pues apenas se encuentra en formación, en diferenciación, en general sus órganos, sus tejidos no están al 100% diferenciados, ¿sí? Y por eso se encuentra este tejido mucoso. Como lo menciona aquí el texto, pareciera como si fuera una gelatina, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos lo que es la vena umbilical, el tejido conductivo mucoso, las arterias umbilicales, que están específicamente en esta parte de lo que es el cordón umbilical. Y aquí ya vemos más ampliado, ¿sí? A la placenta, el cordón umbilical, más ampliado el sistema del cordón umbilical, donde se observan estas tres partes, las dos arterias y la vena umbilical. Entonces, todo el tejido que forma este cordón umbilical es un tejido gelatinoso que se conoce como tejido mucoso, que forma parte del tejido conectivo, ¿sí? Aquí vemos el mesodermo intraembrionario del mesénquima. Si yo me regreso acá un poco, ahí estamos observando nosotros en la primera parte las células mesenquimatosas. Y esas células son las que están se le conoce como sustancia fundamental o amorfa porque tiene un aspecto
parecido a lo que sería como un gel, una gelatina, ¿sale? Por eso se le dice como sustancia fundamental. Como si fuera el citoplasma, vamos, algo así parecido. Y encuentran esas células mesenquimatosas. Entonces, a ver, sí que está formado precisamente por las células mesenquimatosas, forma lo que es el mesodermo intraembrionario. ¿Y de cómo lo podemos nosotros ver o dividir? Como mesodermo lateral, mesodermo intermedio, mesodermo paraxial, un surco neural, un ectodermo embrionario. Ecto, pues recordemos que viene de la parte de fuera de, ya es la parte más externa que está en el embrión. El amnios, que ya está formado por lo que es la primera capa de las células mesenquimatosas y la parte del mesodermo paraxial aquí, y finalmente el espacio celómico. Entonces, todo este tejido que se está formando es un tejido conectivo o conjuntivo. ¿Sí? Y como les comentaba, ese tejido no está diferenciado al 100%. Se empieza a ubicar, se empieza a ordenar para que conforme se lleve a cabo el crecimiento del embrión, se empiece ya a diferenciar. Sigue formando parte del tejido conectivo, eso sí. Recuerden, aquí este tejido conectivo, en el caso del embrión, pues conforme va pasando el tiempo, se va diferenciando y puede llegar a ser tejido sanguíneo, tejido cartilaginoso, óseo, que ya son tejidos especializados. En el caso de lo que es el tejido conjuntivo del adulto, aquí recuerden que está el laxo y está el denso, ¿sí? Que es el que vamos a ver. Aquí me faltó ponerle que era tejido del adulto. Entonces, en el caso del tejido conjuntivo laxo, también se conoce como tejido areolar, y en el tejido conjuntivo denso, según la organización de sus fibras colágenas, ¿sí? Nosotros lo podemos dividir en denso no modelado o irregular y en conjuntivo denso modelado o regular. Esto depende pues de la organización, aquí dice, de la organización de las fibras que forman parte de este tejido conjuntivo. Sí, entonces vamos a ver un poco sobre el tejido conjuntivo laxo. En este caso, también como comentábamos, se llama tejido areolar, perdón, y está formado por fibras, más células, más sustancia fundamental, ¿sí? Esas fibras son fibras de colágeno o de colágena. Son fibras muy delgadas, ¿sí? Que lógicamente le van a dar, pues, la función así como de una estructura más firme. Además, como lo habíamos visto en el tejido embrionario, esa sustancia fundamental tiene una consistencia gelatinosa, que es pues la parte en donde queda soportados o soportadas o el andamio, vamos a decirlo así, el andamio en donde quedan esas fibras. Por eso aquí en la imagen nosotros vemos la sustancia fundamental como estas zonas blancas, que es lo que les decía, esta consistencia gelatinosa que tiene, y las fibras de colágeno, que es lo de color morado, lo podemos ver aquí morado o rosa, cuando se tiñen con eosina. El equipo que le toque tejido conjuntivo, bueno, en general todos los equipos, nos van a hablar en la segunda parte de la parte histológica de las células de cada tejido.
Entonces, en esa parte histológica viene cómo es que se puede observar este tejido, con qué tinción logro hacer que las células se vean de color rosa, de color morado, porque esa tinción me va a ayudar a diferenciar las células, las fibras y la sustancia fundamental. Entonces, ustedes me van a decir ahí cuando me presenten su imagen, pues esta imagen es de, por ejemplo, tejido óseo, ¿vale? O de músculo cardíaco, o de tejido sanguíneo, ¿vale? Me van a decir, y está teñida con eosina o con hematoxilina, ¿sí? Y me van a investigar, pues, qué es la eosina, qué es la hematoxilina, lo que le va a dar esa característica diferente de color, ¿no? En este caso, pues, todo lo que se observa de color blanco o gris es la sustancia fundamental, que es esta parte gelatinosa. Y las que se ven de color morado, como si fueran líneas, vean, así como rayas, líneas que se observan, son las fibras de colágeno. Y todo esto que observamos aquí en esta parte como puntos, ¿sale? Puntos, puntos, puntos de color más intenso morado, en esta zona, puntos, puntos, ya son las células de ese tejido. Sí, entonces es una mezcla tanto de fibras como de células como de la sustancia fundamental y su función principal va a ser la difusión de oxígeno y de sustancias nutritivas o también la difusión de dióxido de carbono y desechos metabólicos. Y esto con la finalidad, pues lógicamente, de que se lleve a cabo el funcionamiento adecuado de la célula. Sí, todas las células de nuestro organismo necesitan de sustancias nutritivas y necesitan de oxígeno. Y lógicamente, como producto del metabolismo de la función celular, pues se libera CO2, que el CO2 pues no lo podemos retener nosotros en nuestro organismo. Necesitamos eliminarlo a través de la respiración en el tejido, más bien en el sistema pulmonar. Entonces, para eso, pues, existe ese intercambio y el tejido conjuntivo laxo, en este caso, tiene esa función. ¿Dónde se encuentra ese tejido? Los epitelios, recuerden que tapizan la superficie externa del cuerpo, revisten las cavidades internas y se asocia con el epitelio, el tejido conjuntivo laxo. Entonces, está primero el tejido epitelial y después está el tejido conjuntivo, en donde puede estar en glándulas, puede estar en vasos sanguíneos pequeños, ¿sí? O recordemos que está el tejido epitelial y luego está la lámina basal, ¿sí? En la parte de abajo. En la parte de la lámina propia, ahí se encuentra el tejido conjuntivo laxo. Este tejido conjuntivo se encuentra principalmente en glándulas o vasos pequeños y su función es difusión de gases. Por lo tanto, puede estar, por ejemplo, en alvéolos, ¿sí? Puede estar en sistema respiratorio, y entonces ahí tenemos el tejido conjuntivo laxo y encima una capa de tejido epitelial cilíndrico, puede ser plano o puede ser cilíndrico simple, que permite esa difusión, ese intercambio de oxígeno o incluso de desechos metabólicos. ¿Cuál podría ser uno de los desechos metabólicos? Por ejemplo, alguna persona, eso lo vamos a entender bien rápido, alguna persona que un día se fue de fiesta, en la fiesta pues tomó mucho alcohol, de todas las bebidas que pudo, y al otro día o incluso ese mismo día, pues si se queda dormida de tanto alcohol que tomó, te acercas y ¿qué hueles de la persona? Incluso hasta cuando respira, ¿no? Te llega el olor a alcohol, al etanol, porque es un desecho metabólico que está siendo liberado a través de la respiración o de la exhalación.
de nuestro organismo o del organismo. Entonces, ese es un ejemplo de desecho metabólico. Pero para que eso suceda, pues lógicamente se tiene que llevar a cabo a través de un tejido conjuntivo laxo y a través de tejido epitelial simple, puede ser plano, puede ser cúbico o cilíndrico, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Aquí vemos algún ejemplo de tejido conjuntivo laxo donde hay fibroblastos, linfocitos, células polinucleares, una arteriola, lo que es una vena, en este caso una fibra de colágeno, unos capilares, otra vena, una arteriola, otra arteriola, células adiposas, núcleos de las células adiposas y capilares. Todo esto que nosotros estamos observando es tejido conjuntivo, todo, ¿sí? Aquí ya pues hay algunos especializados, como son los linfocitos, los polinucleares, lo que es tejido graso, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir viendo posteriormente